Hola muchachos, bienvenidos a la cátedra del día de hoy de Arquitectura Mexicana del siglo XVI al XVIII. El día de hoy he decidido compartirles un texto de Alejandro Cifuentes que habla sobre el barroco y hace una división del barroco mexicano diferente a la que normalmente conocemos de Toussaint. Entonces, habla de diferentes conceptos y bueno, lo que yo decidí, normalmente cuando hacemos esta clase en vivo con todos ustedes, pues normalmente suceden dos cosas. O yo se los dejo de lectura y luego lo comentamos en clase, o luego lo leemos en clase y yo hago los comentarios. Entonces he decidido compartirles completamente la lectura y irla comentando conforme avanza la lectura. ¿Ok? Entonces, pues nada, comenzamos. En este capítulo se pretende tejer una interpretación global de la arquitectura religiosa en su relación con la geometría, colocándola en el polémico marco de la articulación específica en el periodo colonial de la base económica y las superestructuras ideológicas de la sociedad novohispana. El discurso ha de comenzar, aunque sea brevemente, por el barroco. No obstante, no va a ser el objetivo principal del estudio. Es decir, este artículo pues evidentemente no va a hablar de todo el barroco, pero hablará de las estructuras que condicionan las geometrías del barroco. En este primer apartado del capítulo no se pretenden ofrecer una larga disertación ni reconstruir exhaustivamente los diversos contenidos de los diferentes autores sobre lo que fue el barroco en términos estilísticos, sino más bien señalar algunos cuantos puntos que orienten al lector sobre el significado del mismo en el mundo novohispano y sobre la forma en que se plasmó en las múltiples manifestaciones del arte, en particular en los que se han denominado templos no monumentales. Para empezar, habría que delimitar el marco temporal de interés por el barroco, que son los siglos XVII y XVIII. Bueno, es prácticamente todo el periodo de la materia, ¿no? Lo que conocemos como barroco mexicano, que además tiene relación con el barroco que se estaba dando en Europa. En segundo lugar, como se planteó en el capítulo anterior, ¿no? Pues en este caso es ese capítulo que no nos interesa, se considera que el barroco puede pensarse como una clase particular de ideología figurativa o ideología de imágenes de la clase dominante novohispana, la que por su función ideológica impregnaría fuertemente hasta su desconfiguración total las ideologías en imágenes de las clases dominadas, si bien esta afirmación merecería un matiz por el caso novohispano. Aquí lo que me gustaría aclarar es que evidentemente en el caso del barroco y de la naturaleza de la sociedad mexicana, por las condiciones en las que se estaba viviendo, pues había dominación impresionante. Entonces, por supuesto que las clases sociales burguesas, porque además lo que sucede es que empieza a cambiar la manera en la que entendemos la burguesía. La burguesía, justo antes de todo este proceso colonial, la entendíamos como la clase media. La burguesía era la clase media. Conforme pasó el tiempo, la actividad económica se diversificó y además de los campesinos, empezaron a surgir artesanos y comerciantes que se encargaban de crear mercancías y distribuirlas por el mundo. Esta clase de persona era nueva, pues aunque técnicamente no tenían poder político y pertenecían al pueblo llano, no eran iguales a otros siervos o campesinos, básicamente porque su actividad les hacía ganar muchísimo dinero. ¡Oh, al fin la historia se pone interesante! ¡Que lluevan los billetes! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! La actividad de estas personas les hizo acumular riquezas que no estaban ligadas directamente a la propiedad de la tierra, y como es natural, estos nuevos ricos comenzaron a juntarse y a organizarse para mantener su naciente privilegio económico. A estos individuos se les conoció como burgueses porque vivían en los burgos, las ciudades medievales que se construían alrededor de los castillos. Así que Burgos es igual a burgueses. ¡Etimologías! Durante años, los burgueses acumularon riquezas y ganaron algunos privilegios de parte de los nobles. Incluso le prestaban dinero a los reyes y hasta compraban títulos nobiliarios o se casaban con las familias aristócratas. Pero al final,
no se les permitía ningún ascenso social, ya que se les consideraba parte del pueblo llano. Yo no me parezco en nada a estos mugrosos. Oye, puedo escucharte. Este sistema de poca movilidad social y donde el rey y su familia eran el centro del universo, es conocido como el Antiguo Régimen. Porque es el régimen y es la antigüedad. Supongo. ¿Quién pone estos nombres a fin de cuentas? Los burgueses siguieron luchando por obtener más poder político y para ello crearon nuevas visiones de cómo debía ser el mundo. Estamos hablando de las ideas del humanismo y la Ilustración. Los ilustrados del siglo XVII y XVIII empezaron a trabajar las ideas de libertad individual, justicia social, ciencia, libre mercado y el racionalismo, pues cada una expresaba los deseos y necesidades de la nueva clase. ¡Ay, guácala! Y es que la burguesía es eso, una clase económica y social que basa su existencia en su capacidad para generar y acumular riqueza. ¡Definición! El poder de la burguesía era cada vez más grande y sus ideas más influyentes, pero nada de eso parecía afectar al antiguo régimen, así que para hacerse escuchar, las soluciones burguesas se volvieron más radicales y desde el siglo XVIII, los burgueses se levantaron en armas contra los reyes y su sistema social. Es tiempo de revolución, liberté, fraternité, égalité. Dash, siempre me toca decir lo mismo en cada video. Los burgueses, seguidos por el pueblo, se levantaron en armas contra el antiguo régimen a lo largo de los siglos XVIII y XIX en lo que sería conocido como las revoluciones burguesas. La independencia de las 13 colonias. Oh, yes. La Revolución Francesa y las independencias americanas de inicios del siglo XIX. Nosotros los criollos éramos los burgueses de América. Estas revoluciones derrocaron al antiguo régimen y los burgueses se convirtieron en la nueva clase dominante, impusieron sus ideas de libre mercado y democracia y en un giro un tanto predecible dejaron de ser radicales para volverse conservadores. Pero a raíz de que mucha gente empieza a emigrar, mucha gente empieza, digamos, a apoyar este tipo de intercambios entre países o entre continentes, la clase burguesa empieza a crecer, ¿no? Empieza a hacerse más rica, más adinerada. Y claro, en un país donde no existían las monedas, no existían el cambio como lo conocemos ahora, ¿no? Sino había otro tipo de formas en las que estaban organizados socialmente, ¿no? Y muchos de esos aspectos pues eran los trueques, aunque sí existían, digamos, las dinastías o estos estratos de reyes o de dirigentes. Evidentemente los europeos vienen con otra estructura y obviamente con otro tipo de moneda. Entonces pues vienen a cambiar toda la configuración y vienen a someter y pues claro, no es lo mismo pagarle a una persona en Europa que evidentemente conoce o sabe de salarios a pagarle a una persona en un continente que pues es nuevo. Y bueno, aquí habla también de el término de ideología figurativa que lo adjudica Hanji Nicolau. Este término, en realidad, a lo que se está refiriendo es que este autor lo que quiere es suprimir el término estilo porque considera que el estilo no es suficiente para definir al barroco, ¿no? Y entonces, y en general a los movimientos artísticos, porque pues obviamente estamos hablando de la imagen. Entonces él dice que esta palabra, ideología figurativa, es una combinación específica de elementos formales y temáticos de la imagen, a través de la cual los hombres expresan la manera en que viven sus relaciones con sus condiciones de existencia. Y pues esta combinación la constituye pues evidentemente las formas particulares de una ideología de clase, ¿no? Entonces, es decir, las imágenes que nosotros vemos o las imágenes que van a ponderar en la sociedad y particularmente en el mundo nuevo hispano, evidentemente va a ser por la clase adinerada y va a ser por la clase que pueda hacer cierto tipo de templos o de construcciones que sean
magnificentes, o sea, que sean muy, muy grandes, que sean muy vistas. Y bueno, a final de cuentas también es un método para controlar el hecho de establecer estas imágenes y de establecer en este caso, una ideología católica. Independientemente de que, aunque el centro fuera el hombre, siempre el traer una nueva manera de ver la religión, ¿no? O sea, pasamos de ser una sociedad politeísta a ser una sociedad monoteísta. Y esto se dio a través de la evangelización, de hecho lo dice más adelante. Entonces, bueno, se habla del término estilo, el concepto intermedio de codificación expresivo formal para captar la riqueza y la complejidad de aquella combinación específica de elementos formales y temáticos de la imagen que expresan la manera de la relación del sujeto social y sus condiciones materiales de existencia. Se partió de la idea de que la elaboración de la imagen es un proceso social, histórico e ideológico, en el doble sentido materialista y semiótico. Este proceso, milenario en México y observable en las formas de comunicación del culto sagrado en Mesoamérica, cobró nueva importancia en el siglo XVI, como se los acabo de mencionar hace un momento. De hecho, existen varios textos al respecto. Sor Juana Inés de la Cruz, de hecho, tiene una loa al auto sacramental del Divino Narciso, que justamente habla sobre la colonización. Les voy a poner un cachito. Bueno, más bien se los voy a dejar para que lean. Esa va a ser su tarea. Nombres mexicanos, de estirpe antigua, de las caras dulces, del sol se origina. Eso y es el año, el dichoso día, en que se consagra la mayor reliquia. Venido adornados de nuestras divisas, y a la devoción se una la alegría, y en pompa festiva celebrada al gran Dios de las semillas. Y en pompa festiva celebrada al gran Dios de las semillas. Y estas armadas huestes que rangos y que dominan, ministros del rojo e instrumentos de sus vidas. ¡Que Dios que rompe con peso que castigos me intimas! ¡No te alarma! ¡Guerra! Presidente, escucha. Oye, ciega idolatría, pues el escuchar mis voces consiste en todas tus dichas. Esos milagros que cuentas, esos prodigios que intimas, esos visos, esos rasgos que debajo de cortinas supersticiosas asoman, esos portentos que vicias atribuyendo su efecto a tus deidades mentiras, obras del Dios verdadero y de su sabiduría son efectos. Las aguas que sobre el cielo forman cristalino hielo y las excelsas virtudes que moran sus celsitudes, todas le alaben conformes. El siglo XVI constituye lo que Elisa Vargas Lugo sugiere denominar la fase masiánico-imperialista providencialista. Creo que aquí en lugar de masiánico es mesiánico, porque tiene que ver justo con esta idea del Mesías, no de los masones como tal, sino del mecenazgo de Jesucristo como el Mesías y como el Salvador del mundo. Y esa idea se la estaban inculcando evidentemente a toda la población indígena. La gran actividad constructiva que ésta desató se debió en buena parte a la convicción de que los templos y conventos atestiguarían la monumentalidad del triunfo evangélico como símbolos de la grandeza moral de la Iglesia, de la predestinación a que se sentían llamados los frailes mendicantes y del poderío de la España soberbia. Más adelante, ustedes investigarán, o yo se los daré, no lo sé, aún no lo he terminado de meditar,
Pero previo al desarrollo de todas las iglesias barrocas, una de las primeras construcciones pues fueron los conventos, muchos de ellos franciscanos. Y bueno, en estos conventos arquitectónicamente estaban diseñados también para que en su configuración se pudieran evangelizar o se les pudiera dar cátedras a los indígenas para este nuevo orden religioso. En los siglos XVII y XVIII la actividad constructiva tuvo continuidad, pero sobre bases un tanto diferentes. Se operó un cambio en los ideales religiosos. Del idealismo de los frailes se pasó a un ideal pragmático dominado por el clero secular y la burguesía en formación, que es lo que les comentaba hace un momento. Si los primeros templos conventuales fueron obras relativamente anónimas y comunales, los barrocos fueron obras personales de particulares y no precisamente artistas, sino artesanos. Porque claro, además durante esta época se empieza a hacer la diferencia, más bien se afianza esta idea o esta diferencia entre el artista y el artesano. Porque además, mucho de lo que nos han contado es que, claro, evidentemente creen los europeos que vinieron a enseñarnos, ¿no?, sus artes. Y es que a final de cuentas simplemente la apreciación es distinta. Por supuesto que nuestros artesanos indígenas no estaban acostumbrados a hacer el mismo tipo de arte que se hacía en Europa, es decir, no estaban acostumbrados a hacer una Victoria de Samotracia, una Venus del Milo, no estaban acostumbrados a hacer figuras de Afroditas o cariátides, por supuesto que no. O sea, los templos mesoamericanos, los templos mayas, toltecas, tienen otro tipo de configuración, o sea, tenían otro tipo de herramientas con las cuales trabajaban. Por supuesto que el arte que iban a hacer en los templos del barroco mexicano no iban a ser iguales y no iban a tener la misma calidad. Entonces, no es que ellos hayan venido a enseñarnos a ser mejores artistas, no, que se vayan a la chingada. Nosotros teníamos nuestra propia forma de hacer nuestro arte y ellos vinieron a querer cambiar eso y no pudieron hacerlo. Por eso es que muchos de los retablos y muchas de las imágenes que ustedes van a ver en el barroco mexicano tienen estas, digamos, características toscas, pero es porque era completamente otra la concepción ideológica, cosmogónica y cosmológica. De esta manera, el sentido evangélico, purista y militante de los frailes se transformó en una religiosidad pasiva y menos trascendental, con un sentido inmanentista de las clases adineradas. Cuando hablamos de inmanentismo, hablamos de perpetuar algo, pero no desde la trascendencia. Es decir, la inmanencia sería lo contrario a la trascendencia. En tanto, la trascendencia se da desde el exterior. Es decir, uno trasciende porque existe un grupo o existen ciertos tipos de grupos que te dan ese valor. Es decir, la sociedad es quien te da el valor, el que nace que trasciendas porque considera que tu producto artístico es bueno, ¿no? La inmanencia tiene que ver con esta estrategia argumentativa y sociopolítica que va a poner en tela de juicio las costumbres del pensamiento indígena, de sus propias tradiciones, e incluso va a ir por encima de todas las autoridades de lo que entonces era México y lo que ellos nombraron. Imagínense, nombrándolo desde, o sea, quitándole el apelativo de México para ponerles Nueva España. O sea, eso ya es un acto súper violento. Y entonces, evidentemente, todos estos razonamientos que ellos tenían, esos razonamientos occidentales que fueron adquiridos, se enfrentan a este nuevo mundo, pero lo hacen, obviamente, desde una perspectiva egoísta, ¿no? Aquí dice, cuyos resultados en el arte y la arquitectura se presentaron como el producto no solo de la religiosidad triunfante, sino como una imperiosa necesidad religioso-social, que es lo que les comentaba. Como realización concreta, imprescindible del ser humano novohispano que buscaba a través de las obras pías el prestigio social y demostrar su propio triunfo en la vida, así como también salvar su alma.
Las obras de arte barrocas son el más elocuente medio de expresión social de las clases dominantes. Sí, efectivamente, muchachos, esos son, tristemente. Cuyo ideal es explicable en consonancia con el ascenso de la burguesía novohispana como clase revolucionaria. Las obras pías fueron el ancla que materializó este nuevo ideal. Las obras pías eran, ¿cómo explicárselos? Pues eran una especie de asociación civil, básicamente. Una asociación civil como la entendemos hoy en día, evidentemente es un término que ha evolucionado. Pero es una asociación de personas que tienen una afinación religiosa o una afinidad religiosa. Y entonces, particularmente en la América colonial, habían las cofradías, las capellanías y las obras pías, ¿no? Y cada una tenía una forma específica de operar. Y entonces, particularmente las obras pías lo que hacían es que tenían una donación de un capital y entonces estas personas se dedicaban a apoyar a los desprotegidos, a las personas huérfanas, a las viudas, a los pobres, ¿no? O sea, tienen esta connotación de servicio social a final de cuentas. Para esto contribuyeron varios factores, de entre los cuales no pueden desestimarse la contrarreforma auspiciada por la Iglesia Católica. Manifiesta en el relegamiento a un segundo plano del clero regular y en la entronización, en cambio, del clero secular. Es decir, que hay un cambio, ¿no? Se cambia al clero regular por el clero secular. El clero regular, muchachos, es aquel que está compuesto que estaba compuesto por monjas y frailes católicos y, como mencioné anteriormente, los primeros que llegaron fueron los franciscanos, pero también vinieron los dominicos, los agustinos, dieguinos, carmelitas, mercedarios, jesuitas, filipenses, juaninos, hipólitos y betlemitas. Y el clero secular está constituido por sacerdotes católicos, pero estos sacerdotes no estaban obligados a tener votos religiosos ni a seguir específicamente las reglas monacales. Y ellos fueron los encargados de administrar todas las parroquias adscritas a la diócesis, ¿no? Por eso es que hay este cambio. Esta relación burguesía-clero secular era, pues, evidentemente fundamental para el desarrollo del arte religioso barroco y por la cual, pues, proliferan una gran cantidad de templos nuevos, capillas, parroquias, catedrales y, esto se extiende, por supuesto, hasta los lugares más apartados del territorio colonizado, en donde la intensa actividad constructiva religiosa no podía ser explicada sino en relación también al surgimiento de la hacienda como unidad económica, puesto que pues poseía una gran disponibilidad de mano de obra. Como ustedes conocen o sabrán, uno de los grandes potenciales, particularmente de Yucatán, pues fueron las haciendas, y las haciendas también hubieron en otras partes de la República. Pero bueno, ya hablaremos de las haciendas en otro momento. Se podría reformular ya la hipótesis de trabajo que fue surgiendo en el curso de la investigación a partir de la evidencia empírica, en el sentido de que las pequeñas iglesias de las antiguas haciendas, que se han denominado templos no monumentales, jugaron un rol importante en la coacción económica y la retención de la mano de obra en esas unidades productivas. Bueno, como recordarán, algunas haciendas tienen sus capillas. Una de las vías para lo anterior fue de orden simbólico, la reproducción ideológica de actitudes y valores morales consonantes con las exigencias de dominación de los hacendados, gracias a la preceptiva cristiana que, retomando a Puente Ojea, promovió de múltiples maneras la didáctica visual de las portadas, incluida la promesa escatológica bajo la premisa dual de conjugar al mismo tiempo presente y futuro, la resignación y la esperanza.
piadoso amedrentamiento al que se denominó admonición escatológica. Para Vargas Lugo, el barroco es el arte significativo del momento estético culminante de América en el virreinato, en cuya esencia diferenciadora histórica y ambientalmente el impacto nativo fue determinante. La mayoría de los autores coinciden en señalar e identificar distintas modalidades del barroco, codificaciones expresivo-formales en la terminología que se adoptó en este estudio, de las cuales la que menos se ha prestado a confusión es la modalidad estípite, la etapa más notable del barroco mexicano, como afirma Vargas Lugo. Se ha acusado al barroco de estatismo estructural, a diferencia del barroco europeo. Sin embargo, esta autora señala que la ornamentación es la parte más importante del barroco mexicano, lo cual tiene una honda significación, ya que al pueblo y a los alarifes es la forma en la que se le llamaba antiguamente a los jefes de obra o a los arquitectos. Entonces, bueno, a ellos pues evidentemente les interesaba antes que lo estructural, lo simbólico, y pues de ahí es la naturaleza de la importancia. Las iglesias eran un conjunto simbólico cuyo sentido objetivo, concreto, sensorial, se lograba mediante formas ornamentales mejor que con la estructura espacial. Por otro lado, había una necesidad narrativa que estaba invariablemente unida a la necesidad de expresión eclesiástica y social. Dentro de ese conjunto simbólico, las portadas constituían partes principalísimas que actuaban como espejos en donde se reflejaban los ideales comunitarios. En ellas se conjugaron la riqueza artística con la necesidad religiosa simbolista, así como el anhelo de prestigio social de sus constructores, y en las formas repetitivas de su estructura estática se quiso simbolizar la inamovilidad e inmutabilidad de los valores religiosos. Por otro lado, González Galván ha demostrado que a las portadas barrocas las rige un esencial frontalismo, en función del urbanismo planiforme de las ciudades americanas. A grandes rasgos, los diferentes autores han estudiado las modalidades del barroco de acuerdo a dos criterios básicos. El primero es por su grado de ornamentación y por la forma de sus apoyos o por la ausencia de estos. Vargas Lugo sugiere que la clásica división barroco sobrio, barroco rico y barroco exuberante, según el criterio de ornamentación, ha demostrado cierta inoperancia, por lo que ella prefiere ajustarse a lo siguiente: barroco salomónico, estípite y ultrabarroco. González Galván añade variantes más específicas tales como estucado, talabaresco, purista, de estrías móviles, tablereado y tritóstilo. David Wright, quien hace énfasis en los apoyos, señala como características generales del estilo barroco las siguientes: crea teatrales escenarios, busca movimientos e ilusión apantalladora. Las diversas partes del conjunto se jerarquizan, tiende a predominar la línea curva sobre la recta y el eje vertical sobre el horizontal. Gran recargamiento decorativo con el fin de impresionar al espectador y predominio de la planta en cruz latina, solución neta del siglo XVII. Wright afirma que en los diseños de portadas y retablos predominan los apoyos y que es ahí donde se observan la introducción y evolución de las nuevas formas. De esta manera, Wright establece la siguiente clasificación: polémica y discutible, por lo que toca a la amplitud del primer barroco, aunque tal vez se trate de un error de imprenta. Y bueno, la clasificación es barroco sobrio y se caracteriza por el empleo de apoyos clasicistas, más o menos apegados a los cánones romanos o renacentistas, en términos puristas o más decididamente barrocos, pero siempre jerarquizando y manteniendo un dinamismo mayor que la arquitectura renacentista. Presenta pilastras clasicistas, apoyando un entablamento para enmarcar el arco de la entrada, cuya clave se destaca. Luego tenemos el barroco salomónico, que se distingue por el empleo de columnas helicoidales. Recuerden, las columnas helicoidales son estas que van como tornillo. Puede ostentar estrías u otros elementos decorativos que describen hélices sobre los fustes. Algunas veces se remarcan los tercios inferiores de los fustes para dar lugar a la columna tritóstila. Barroco estípite.
Se define por la presencia de los estípites como apoyos predominantes en portadas y retablos. Pueden presentarse como pilares exentos o como pilastras adosadas. Son abstracciones geométrico-arquitectónicas de la figura humana que se componen de basa, pirámide trunca e invertida, elemento cúbico y capitel corintio. Pueden llevar motivos decorativos fitomorfos o geométricos. Presenta variantes en la forma de interestípites o pilastras nicho, pilastras peana, combinaciones como pilastras nicho peana o hasta pilastras medallones. Ultrabarroco, caracterizado por la progresiva disolución hasta desaparecer de los apoyos estípites en su función estructural. Posee gran profusión decorativa. Wright considera que lo más razonable es llamar ultrabarrocos a los diseños donde las pilastras nicho, las pilastras peana o las pilastras medallón tienen una jerarquía mayor que los estípites que lo enmarcan. Una variante sería la modalidad anástila para los casos sin columna. Y por último está el barroco neóstilo, caracterizado por el retorno al empleo de columnas más o menos clasicistas. En realidad eso tiene que ver con una cuestión temporal. Entonces, en tanto nosotros sepamos la construcción del edificio, entonces podremos clasificarlo en uno u otro. Además de los elementos que por supuesto menciona aquí el autor. Se distingue del barroco sobrio por la observación del contexto de los apoyos y se presentan las innovaciones formales derivadas de la arquitectura post-balbaciana. Cuando hablamos de arquitectura post-balbaciana, en realidad este autor lo que está haciendo es que se está refiriendo a Jerónimo de Balbás. Jerónimo de Balbás es un personaje súper importante dentro de la arquitectura mexicana de esta época, porque además Jerónimo de Balbás viene de una educación, él estudió, o más bien fue como discípulo de toda esta familia churrigueresca, que como recordarán el churrigueresco en Europa es una de las modalidades del barroco, y entonces este señor trae a México esta idea de la modalidad estípite. Este es realmente uno de sus grandes aportes, o el mayor. Bueno, ahorita que terminemos la lectura les voy a poner un video justamente de Jerónimo de Balbás en referencia a la Catedral de México. Evidentemente cuando dice post-balbaciano quiere decir que va después, es decir, mucho después de Jerónimo de Balbás. Las veleidades ultrabarrocas se trata del neóstilo si la composición es clasicista con un grado muy moderado de barroquismo y pertenece a la modalidad sobria del barroco novohispano. We're in the main cathedral of Mexico City, the largest cathedral in the Americas, and we've walked all the way down the side aisle to the very back of the church, and we are presented with the most opulent architecture that I have ever seen. What we're looking at is what's called the Altar of the Kings. There was nothing like it until its creation. And this would set a precedent for architecture across Mexico. It's begun in 1718, but it's not finished until 1737, and that's in part because of its enormous size and the numerous people who had to work on this altarpiece. The woodworking alone took 7 years, and then it took a dozen years to gild it all. It's orchestrated and designed by the artist Jerónimo de Balbás, who comes from Spain. He's from Sevilla or Seville. He's thought to have been either working in the circle of the Churriguera family or to have at least been familiar with this architecture, which is a really sumptuous architecture dominated by what's called an estipite column. We're in an artistic era which we call the Baroque, and magnificent, sumptuous religious structures are being built throughout Catholic Europe. But one of the dominant forms of architecture at this time, what is known as the Solomonic column, which is a spiral column, probably most famously seen in St. Peter's in the Vatican. But the estipite is a very different kind of form. It is rectilinear, but it is just as dynamic as the Solomonic. The use of the estipite column is important here, and what it approximates is the ideal male body, where you get the sense of the neck, the broad shoulders, and then tapering to the feet.
it also looks like an inverted obelisk. So unlike a traditional Greek column, which tends to be wider at the bottom and to taper upward, this tapers downward. And the result is complex and fascinating. You have placed the mass, that is the heaviest part of the column, upward. And so there is this inherent instability. And what a perfect way of understanding the Baroque interest in dynamism. Because when we look at the altar of the kings, it seems as if it is absolutely in motion, undulating, shifting. It is this ideal representation of the Baroque. And of course, we have to imagine the candlelight flickering over the surfaces that are primarily gilded. But on a scale that is almost hard to comprehend. You don't have clear-cut registers where you're displaying sculpture and painting. Instead, there's this very sophisticated mix of painting, architecture, and sculpture. And in fact, the architecture is gilded, the sculptures are painted, and the paintings are completely framed by both the sculpture and the architecture. So you really lose those kinds of clear distinctions. And even though at first glance it might seem that there isn't any order here, there actually is. It's probably easiest to see the structure by focusing on the four largest columns. There are two columns that frame the paintings in the center, and then two columns beyond those. And if we're starting at the bottom and we look horizontally, we see a row of women who are queens and princesses. If we go to the middle level, we see Christian kings. And then we see God the Father crowning the entire scene before us, and figures of the Holy Family. The two largest paintings in the center, which today are fairly dark, represent at the bottom the three kings, and then the Assumption of the Virgin Mary, which is appropriate given the name of this church. If we look between these two estipite columns on either side, you see what's called a niche pilaster. And it's basically a broken up pilaster that has a niche with some of these fabulous sculptures of kings that are, again, all polychromed wood, painted wood. And so this pairing of the estipite column and the niche pilaster is something that you continue to see when this style is employed after this point. This was a major commission. It was supported by the Crown and locally by the Viceroy, and it was meant to assert the authority of the king. And I think it's important to keep in mind that instead of using local artists, you have an immigrant artist from Spain. To underscore that point, the contract forbade the use of estofado, the local style of gilding with stamping and carving. And instead, it stipulated sculptures in the Roman style that are just polychromed wooden sculptures. And what's fascinating about this is even though Balbás, the designer of this altarpiece, did employ some local artists, there was this distancing of some of these local traditions. This is, after all, the most privileged place within the most important church in Mexico. And so it's no surprise that the Viceroy and the king are going to assert their power here. And what's wonderful about this is even though there is this alienation of some of the local population, particularly the Creoles or pure-blooded Spaniards born on American soil, after the completion of this altarpiece, it begins to influence architecture that is seen as expressing this new patriotism, or let's say Creole nationalism, which comes to be known as ultra-Baroque. Más allá de los viejos o de los nuevos criterios para la clasificación de la arquitectura barroca, lo que interesa realmente es el asunto no menos polémico del empleo o no de trazos y sistemas de proporcionamiento armónico por los arquitectos y maestros novohispanos, habida cuenta de la intensa preparación y de los amplios y profundos conocimientos que se debían tener, como en el caso de Aquí se estudia. Wright, por ejemplo, como muchos otros autores, admite que el uso de trazos armónicos en la arquitectura religiosa novohispana otorga gran importancia al que la llama hondo sentido iconológico, plasmado en los monumentos barrocos. Bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Hoy les voy a perdonar su tarea. No, no es cierto. Les voy a mandar un documento que no se lo tienen que aprender, pero es un glosario de términos novohispanos. Entonces, bueno, yo ya les estuve diciendo algunas cosas en el transcurso de la presentación. Sin embargo, hay cosas que ustedes ya deberían de saber, ¿no? Como que es un nicho, que es una peana, ¿no? Todas estas cosas ya deben de estar dentro de su vocabulario, pero bueno, si no está dentro de su vocabulario, no se acuerdan lo que sea, al grupo de Facebook les voy a subir este glosario, que es un glosario interactivo, que además está muy bien hecho, lo hicieron
en la UNAM y pues bueno, nos va a servir como pues un elemento de ayuda para cuando no entendamos algún término, sobre todo de este periodo, porque hay muchas cosas que han cambiado, que han evolucionado en cómo lo entendemos, pues bueno, podemos recurrir a esta herramienta. ¿Sale? Bueno, nos vemos la próxima semana. Bye.